Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 19 de noviembre de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1947 y más concretamente el día 19 de agosto, cuando los jueces reunidos en la ciudad alemana de Nuremberg para emitir un veredicto relacionado con los médicos nazis y sus prácticas se reunieron a deliberar. En el curso del proceso, las defensas de los encausados habían alegado que existían precedentes de las prácticas llevadas a cabo por los médicos y, sobre todo, que no existía una legislación de carácter internacional donde se estableciera qué tipo de experimentos médicos eran legales y cuáles no. Ambas afirmaciones contaban con no escasa base, añadiéndose además circunstancias como la necesidad de buscar tratamientos para situaciones relacionadas con la guerra, el hecho de que médicos recluidos por los nazis hubieran colaborado con ellos e incluso el que distintos premios Nobel de Medicina hubieran dado por buenos e incluso defendido públicamente los tratamientos aplicados por los médicos nazis. Dadas esas circunstancias, los doctores Andrew Ivy y Leo Alexander, que habían actuado como peritos de la acusación en el proceso, redactaron el día 17 de abril un memorándum donde se establecían 6 circunstancias que convertían un tratamiento médico en lícito. De allí surgió un apartado de la sentencia que, bajo el título de experimentos médicos permisibles, convertía los mencionados 6 puntos en un total de 10. Esos 10 puntos pasarían a ser conocidos como el Código Nuremberg y quedarían establecidos como un verdadero jalón relativo a lo que debería ser la conducta de los médicos, así como los tratamientos e investigaciones. Cualquier conducta, tratamiento, experimento médico que no encajara con esos 10 requisitos podría ser calificado claramente de entonces en adelante como un crimen. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el Código Nuremberg y su aplicación en la actualidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Código Nuremberg se incluyó en la sentencia contra los médicos criminales nazis de agosto de 1947, estableciendo qué tipos de acciones médicas resultan totalmente intolerables. El primer punto del Código Nuremberg establece que es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar consentimiento, que su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constricción o coerción, que debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que lo capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. Este último elemento exige que antes de que el sujeto de experimentación adopte una decisión afirmativa, tiene que conocer la naturaleza, la duración y los fines del experimento, el método y los medios con los que se llevará a cabo,
todos los inconvenientes y riesgos que pueden esperarse de manera razonable y las consecuencias sobre su salud y persona que pueden de manera potencial derivar de su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad de asegurarse de la calidad del consentimiento derivan de cada individuo que inicie, dirija o se implique en ese experimento. Segundo, el segundo punto del Código de Nuremberg afirma que el experimento debe ser de tal tipo que provoque resultados provechosos para beneficio de la sociedad, que no se pueda obtener por otros métodos o medios, y tiene que ser también de una naturaleza que no resulte ni aleatoria ni innecesaria. Tercero, el tercer punto del Código de Nuremberg afirma que el experimento tiene que ser proyectado y basado en resultados de experimentación animal y sobre un conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal manera que los resultados previos justifiquen la realización de ese experimento. Cuarto, el cuarto punto del Código de Nuremberg sostiene que el experimento tiene que ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento físico y mental innecesarios y todo daño. Quinto, el quinto punto del Código Nuremberg sostiene que no tiene que realizarse ningún experimento cuando exista una razón previa para suponer que puede producirse la muerte o un daño que conduzca a incapacidad. La excepción a este punto sería únicamente cuando los médicos experimenten con sus propios cuerpos. Sexto, el sexto punto del Código de Nuremberg sostiene que el grado de riesgo asumido no tiene que exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que sería resuelto con el experimento. Séptimo, el séptimo punto del Código de Nuremberg afirma que la necesidad de disponer de una correcta preparación y de unas instalaciones adecuadas para proteger al sujeto contra posibilidades, aunque sean remotas, de daño, incapacidad o muerte. Octavo, el octavo punto del Código de Nuremberg establece que el experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas. Noveno, el noveno punto del Código de Nuremberg establece que en todo momento la persona que se somete a la acción médica tiene que contar con libertad para interrumpir esa acción. Décimo, el décimo punto del Código de Nuremberg señala que el científico responsable tiene que estar preparado para terminarlo en cualquier fase, porque la continuación tenga como resultado daño, discapacidad o muerte del sujeto sometido a experimentación. Undécimo, las acusaciones que se formularon contra los médicos encausados incluían la práctica de la eutanasia, la prueba de medicinas y el ensayo de tratamientos médicos en los que se había obligado a aceptar estas conductas o se utilizaron de manera experimental. Y duodécimo, de los 23 médicos acusados, 7 fueron absueltos, 7 fueron condenados a muerte y 9 recibieron penas de prisión que iban desde los 10 años a la cadena perpetua. El primero de los procesos celebrados contra los criminales de guerra nazis fue de manera bien significativa el relacionado con los médicos y con las prácticas llevadas a cabo por estos durante la Segunda Guerra Mundial. Las defensas alegaron que los acusados habían sido partidarios de la eutanasia como muchos médicos anteriormente en otras partes del mundo, que los experimentos tenían como finalidad el conseguir un bien mayor destinado no solo a ayudar a los soldados que estaban en el frente, sino también a personas no combatientes, que la necesidad impuesta por la guerra y por la salud legitimaba totalmente los tratamientos y los experimentos, que habían existido médicos entre los reclusos de los campos que habían colaborado en estas actividades a pesar de no ser nazis, y que incluso premios Nobel de Medicina habían defendido este tipo de prácticas.
El único veredicto, por lo tanto, tenía que ser la libre absolución. Frente al razonamiento de las defensas, las acusaciones establecieron, sin embargo, que había conductas y prácticas médicas que no podían ser aceptadas. No se trataba solo de que administrar la eutanasia constituía un crimen horrible, sino de que también existían otras barreras éticas que no debían ser franqueadas. No podía, por ejemplo, administrarse un tratamiento en fase experimental a nadie, salvo que se le avisara previamente de todas las complicaciones que podían derivar de someterse a él. La única excepción lícita a esa situación sería la del médico que se administrara a sí mismo el supuesto remedio. No se podía, por ejemplo, administrar un tratamiento a una persona si para ello se recurría a presiones, coacción o cualquier práctica que coartara su libertad. No se podía, por ejemplo, administrar ese tratamiento sin previamente haberlo experimentado en animales y concluido que no causaría ningún daño a seres humanos. No se podía, por ejemplo, administrar ese tratamiento sin permitir que la persona que lo recibía pudiera abandonarlo por su propia voluntad en cualquier momento. Y no se podía, por ejemplo, administrar el tratamiento si existían otros medios para enfrentarse con la dolencia. En otras palabras, la libertad del paciente tenía que verse puesta siempre a salvo y las garantías de seguridad para su vida y su integridad física tenían que resultar absolutamente inatacables. Traspasar los límites del denominado Código Nuremberg equivaldría, por el contrario, a un gravísimo crimen. ¿Qué significa a día de hoy el Código Nuremberg? De manera indudable, significa que cuando no existe consentimiento voluntario o el consentimiento prestado es fruto de presiones, coacción o amenaza, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. De manera indudable, significa que cuando se obliga a un tratamiento, pasando por alto sus efectos letales o contrarios a la salud, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. De manera indudable, significa que cuando se administra un tratamiento de manera exclusiva, sin recurrir a otras posibilidades que podrían ser mejores en el terreno de la curación, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. De manera indudable, significa que si el tratamiento no se experimentó previa y plenamente con animales y se administra a seres humanos, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. De manera indudable, significa que si la persona que comenzó a recibir el tratamiento no puede abandonarlo cuando lo desee, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. Y de manera indudable, significa que si la persona no es advertida de todos y cada uno de los posibles efectos negativos antes de recibir el tratamiento, se está perpetrando un crimen digno de los nazis. Y es así porque no se puede acabar con la libertad y con la salud de los individuos apelando a un supuesto bien superior de la colectividad. De hecho, los que defienden en medios y en la sociedad estas conductas nos permiten entender cabalmente cómo se pudo proceder de la manera más criminal al exterminio de millones de judíos. Simplemente había gente que callaba, simplemente había gente que difundía las doctrinas propagandísticas, simplemente había gente que aplaudía que se estigmatizara y se obligara a someterse a tratamientos médicos a los que no deseaban hacerlo. La historia muestra sin duda que la capacidad para cometer crímenes en masa y la perpetración de los mismos no pocas veces se ve separada durante años del castigo merecido. Sin embargo, esa misma historia también nos enseña que a pesar de que esos crímenes sean cometidos por médicos, a pesar de que cuenten con el respaldo de los poderes públicos, a pesar de que reciban la legitimación de médicos que incluyan a premios Nobel,
a pesar de que hayan sido voceados por los medios de comunicación y a pesar de que se hayan visto acompañados de un colosal aparato de coacción, pueden concluir al cabo de unos años con los responsables colgando de una soga. Al respecto, los juicios de Nuremberg son un ejemplo sobre el que sería más que prudente reflexionar a día de hoy. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a esas prostitutas mediáticas que pretenden acabar con la libertad de sus compatriotas que no desean bajo ningún concepto someterse a tratamientos médicos que carecen de garantías y que ya han producido graves enfermedades, incapacidad e incluso muerte. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa, stand. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.